Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Estos son los últimos 2 días del año 2025. Así que vamos a terminar el libro de Marcos. Hoy estamos leyendo el capítulo 13 de Marcos. El capítulo 13 habla de una enseñanza bastante extraña en los libros de los evangelios. Porque principalmente Jesús ha estado dando enseñanzas y está haciendo prácticas. Pero en este capítulo 13 es el capítulo donde habla de su ministerio en Jerusalén. Y mañana el capítulo 14 va a cubrir acerca de el sufrimiento de Cristo. Así que Jesucristo en sus últimos mensajes, ¿qué es lo que dice? Es un mensaje personal, es un mensaje privado. Y cuando Él da este mensaje, solamente hay 4 personas escuchando. Y se encuentra en el versículo 13. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacob, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Así que hay solamente 4 personas en la audiencia cuando Jesús habla en este capítulo. No es algo que va dirigido a todos. Pero Marcos vino y registró este capítulo. Él sabe que es un mensaje muy importante. Porque está hablando de la imagen de cómo van a ser los tiempos finales. Cuando Marcos escribió acerca de esto, ¿qué era esto? En la historia de la humanidad, este periodo de tiempo es muy importante porque era cuando los cristianos estaban siendo perseguidos por primera vez, y esto fue registrado que en la ciudad de Roma, Nerón estaba persiguiendo a los cristianos. Hubo una gran también explosión volcánica para ese tiempo. Pompeya, en Pompeya. Esa fue la ciudad que durante una erupción de un volcán, toda la ceniza, toda la erupción de ese volcán cubrió esa isla. Inclusive hoy usted puede visitar esos sitios arqueológicos y usted puede ver personas que quedaron allí y cómo quedaron y cómo murieron, porque quedaron como congeladas en el tiempo, pero cubiertas por la ceniza, por la erupción, por la lava. Y fue durante ese periodo de tiempo en que también el tiempo fue destruido. Era el segundo templo el que fue destruido en ese tiempo. Era el tiempo que había sido construido por Zorobabel e Israel, porque habían manifestaciones en Israel. Entonces el Imperio Romano lo que hizo fue mandar de su gente para calmar eso, para calmar esos disturbios, y tomaron todos los instrumentos del templo y se lo llevaron todo. Y se lo llevaron para un lugar que hoy es Colosas. Se lo llevaron para un lugar que hoy es el Coliseo de Roma.
Los los soldados romanos tomaron todos los artículos que pertenecían al templo y se los llevaron para ese coliseo que hoy nosotros miramos en Roma. Así que Marcos está escribiendo con ese trasfondo en el momento en que el templo, este segundo templo, estaba siendo destruido. Para nosotros, por ejemplo, si la iglesia fuera el templo de la iglesia fuera destruido, probablemente podamos construirlo. Y si no, entonces también podemos adorar en casa. Pero en el Viejo Testamento se habla de que hay solo un templo. Y esas personas que adoraban fuera del templo eran menospreciadas por el Señor. Así que para los judíos el templo es el corazón del judaísmo. Entonces, la destrucción del templo, que fue alrededor del año 62 después de Cristo, fue un evento que impactó muy fuerte a la comunidad. Tenemos que entender los tiempos finales no necesariamente son los eventos que van a pasar en el futuro, pero Dios aquí nos está diciendo que el enfoque no es en qué tan terrible esto es, sino que cómo nosotros enfrentamos estos eventos, cómo nosotros entramos dentro del día a día de los últimos tiempos. El enfoque es cómo nosotros enfrentamos los tiempos finales. Y en este capítulo hay dos palabras que repetidamente se miran. 4 veces se habla acerca de prudencia. Y 4 veces, 2 veces, no, y también 4 veces se menciona la palabra velar. Dice, escuchar con cuidado, que eso se refiere a prudencia. Y del versículo 33 al 37, 4 veces se menciona la palabra velar, velar. Así que Dios está tratando de darnos a nosotros una perspectiva. Cuando nosotros enfrentamos algo, cuando nosotros enfrentamos persecución, tenemos que velar, tenemos que tener prudencia. En el versículo 1 habla acerca de y cuando Jesús iba saliendo del templo le decía, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Entonces miraban esos edificios, ese edificio, el templo, como algo increíble. Esas piedras eran maravillosas. Este discípulo decía, nosotros hemos adorado aquí por muchas generaciones. La persona que estaba diciendo eso estaba tomando el templo por sentado. Y entonces Jesús le respondió en el versículo 2, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta es una profecía de Jesús. Y cuando Marcos escribía este pasaje, ya esta profecía había sido cumplida. Hoy nosotros nos encontramos aquí en una iglesia muy confortable, tenemos muchas instalaciones, tenemos un sistema de discipulado muy bueno. Y en Hong Kong tenemos muchas diferentes profesiones y hay mucha riqueza. Nunca piense que toda nuestra vida va a ser siempre así.
No importa si nosotros estamos enfrentando tiempos pacíficos o tiempos de tribulación, siempre tenemos que tener la misma actitud. Tenemos que estar alerta y tenemos que ser prudentes cada día. No pensar que cada día es el mismo. Le doy para este capítulo hoy un largo título. Tenemos que tener cuidado para velar y ser prudentes para poder enfrentar los tiempos finales. Y esos tiempos finales no son en el futuro. El diálogo que Jesús está teniendo con los discípulos es en el Monte de los Olivos. Nosotros le llamamos las enseñanzas del Monte de los Olivos. Y del versículo 1 al 4 es la introducción. Es alguien que vino y le hizo una pregunta a Jesús y Jesús responde. Luego, en el versículo 3, ya les dije que aquí hay 4 discípulos que le están preguntando a Jesús de manera privada. Y la pregunta era bastante interesante. Está preguntando, ¿y cuándo estas cosas serán? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ellos están preguntando acerca del tiempo final. ¿Cómo será el tiempo final cuando esto llegue? Entonces es una pregunta de cuándo y qué. Y Jesús les dice en realidad que están haciendo la pregunta incorrecta. Porque Jesús no les dijo cuándo eso iba a tomar lugar. Pero lo que Jesús hace es darles una perspectiva espiritual. Jesús les dice, mirad que nadie os engañe. Y le dice, ¿cuándo va a ser el tiempo final? Y dice, es como si fuera que está hablando murmurando acerca de algo. ¿Cuánto fue el tiempo final? Se lo preguntan como, antes la gente decía que el 2012 iba a ser el final del mundo. Pero ese no es el punto central. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es cuál es su condición espiritual. Y entonces Jesús habla de varias señales. En el versículo 6 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis. Porque cuando se oyen esos mensajes o mensajes de guerra, y también se mencionan acá desastres naturales, como por ejemplo terremotos y hambrunas. Y también hay otra señal, que es la persecución de los cristianos. La persecución de los cristianos. Así que dice que cuando ustedes sean denunciados ante las autoridades, ustedes tienen que ser o dar testimonio de mí. Cuando le arresten, cuando le entreguen a las autoridades, no piensen de antemano qué es lo que ustedes van o quieren decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les va a decir a ustedes qué es lo que tienen que decir. Y la otra señal es la ruptura de las relaciones familiares, porque bajo persecución los miembros de la familia van a traicionarse unos a otros y van a causar que la gente de Dios muera. Y esta señal ocurrió en el tiempo de Marcos. Y esta clase de imágenes vienen una y otra vez a lo largo de la historia. Pero Dios nos está diciendo que mirad,
Quiere decir que tenemos que estar despiertos, que cuando estos desastres vienen hay que estar alerta, porque no nos sentimos bien acerca de esto, porque no entendemos acerca de ello. ¿Por qué esto me sucede a mí? Pero Dios quiere que tengamos un despertar espiritual para que estos desastres no se lleven su fe. Porque estas persecuciones y estos sufrimientos están tratando de sacudirle a usted. Para que usted sienta que Dios no es real para usted. Porque usted se pregunta, ¿y cómo si Dios es tan real? ¿Cómo es que estos desastres suceden conmigo? ¿Por qué estos desastres se dan o toman lugar? Entonces que la gente se siente como que no hay Dios y el mundo se pone cada vez más y más oscuro. Pero cuando la gente no tiene una perspectiva de los tiempos finales, ellos van a vivir una vida como si no hubiera un Dios, como si no hubiera Dios del todo, como si usted muere y yo muero. ¿Por qué no sencillamente disfrutar al máximo nosotros, cada uno de nosotros? Y así podemos tener una fiesta al final del tiempo, porque de todas maneras vamos a morir, ¿no? Pero ustedes saben que las personas son corruptas de todas formas. Así que entonces, ¡wow! ¿Por qué no tener diversión y punto? Y no preocuparse de nada. Pero Marcos dice, usted tiene que estar mirando, tiene que velar, tiene que ser prudente. Cuando nosotros enfrentemos el tiempo final, no vamos a pensar solo en eso, en disfrutar la vida y en no hacer nada. En el versículo 10 dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y esto tenemos que entender que es algo ilógico para nuestra mente. Cuando la gente vive en tiempo pacífico, cuando creen en Jesús y cuando sienten que Jesús es real, que Dios es real. O por ejemplo, cuando nosotros finalmente pudimos tener un bebé, cuando mi esposa pudo dar a luz a nuestra hija, uno siente, ¡wow! Dios existe, y puede ser que nosotros entonces apliquemos esta lógica a muchas cosas, pero cuando vienen grandes desastres, es entonces cuando los avivamientos van a tomar lugar. Entre más persecución haya, más avivamiento experimentamos. Porque cuando usted está pagando el precio por su fe, usted se está aferrando a Dios. Y Dios le está diciendo a todos los cristianos que tienen que mirar, que cuando los desastres vienen, no es el tiempo para renunciar a nuestra fe, sino que es el momento para que nuestra fe sea refinada. Y así cuando el tiempo llegue, usted va a sacudir este mundo y usted va a predicar a todas las naciones. Cuando Marcos escribió este evangelio, era el punto final del libro de los Hechos. Y era también cuando es punto final donde las cartas de Pablo habían sido terminando de ser escritas. Y para entonces había un gran avivamiento. Que era el tiempo en que Nerón estaba persiguiendo a los cristianos y estaba destruyendo a muchas personas que creían en Jesús. Pero el versículo 10 nos dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y la palabra original para naciones era a los gentiles. Así que aquí no está hablando de los judíos, está hablando de que muchos gentiles iban a creer en Jesús. Y en las partes de Pablo también había muchos gentiles que estaban creyendo en Jesús. Aquí nos está diciendo que en la gran tribulación muchos gentiles van a llegar a Cristo. El mundo está llegando a ponerse cada vez más y más ridículo. Y hay desastres que uno ni siquiera se ha imaginado. Por ejemplo, yo nunca pensé que en mi vida yo iba a experimentar el COVID-19 y después el enorme fuego que tomó lugar en Taipo. Y hay tantos desastres que uno nunca se ha imaginado que pudieran tomar lugar.
Pero el Evangelio ya nos ha dicho a nosotros de antemano que iban a haber muchos desastres, para que cuando todos esos desastres vengan, es el tiempo de avivamiento. Es también el avivamiento en que nuestra fe, es el tiempo también en que nuestra fe va a ser purificada. Y cuando uno puede mirar y cuando uno puede ser prudente durante los desastres y uno puede permanecer hasta el final, entonces uno va a ser salvo. Aquí la palabra permanecer significa eso, estar en pie, estar firme. Significa que no vamos a ser sacudidos por las cosas que están tomando lugar en este mundo y que vamos a ser entonces salvos. Ser salvo no solo significa que usted puede ir al cielo. Esto también significa que su vida espiritual va a estar en un punto muy alto. Bueno, quizás hoy en Hong Kong no hay guerras y no hay muchos desastres naturales, pero yo le motivo a usted para que mire a su vida personal y para que mire sus desastres personales desde esta perspectiva. Si usted sufre persecución, si usted tiene crisis económicas, si usted tiene cosas en su vida que usted no esperaba, pero usted tiene que tener una perspectiva de los últimos tiempos. Entonces usted tiene que velar y usted tiene que ser prudente. Estos desastres que pasan en su vida son para que usted predique el Evangelio a las naciones. Ellos necesitan a Jesús. Así que el subtítulo es Las señales del último tiempo. Y después vienen las grandes tribulaciones del tiempo final. Habla de cómo usted puede estar preparado para todas estas tribulaciones. Pero la clave está en el versículo 23. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Así que cuando estamos entrando en los tiempos finales, no tenemos que estar temerosos, no tenemos que ponernos en estado de pánico. Sabemos que los tiempos finales van a venir, pero Jesús nos está diciendo a nosotros esto de antemano y no es para amenazarnos. Así que nosotros no tenemos que tomar todas esas medidas de precaución. Porque usted no tiene una expectativa de qué es lo que va a tomar lugar. Pero aquí nos dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Así que Jesús nos está tratando de decir que tenemos que velar, que tenemos que mirar, que ser prudentes. Lo más importante es cómo nosotros vemos los tiempos finales, cuál es la perspectiva que nosotros tenemos. El versículo del 24 al 27 habla de la esperanza que va a venir. Este párrafo, de hecho, corresponde al libro de Daniel. El libro de Daniel profetiza la venida del Hijo de Dios. En el versículo 24 y 25 habla de que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las 3 estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Mira, inclusive el sol va a estar oscuro. Algunos de los teólogos piensan que aquí Marcos está haciendo una comparación de cómo todo va a cambiar y que estas son las señales.
Y después aquí nos habla de la venida del Hijo del Hombre y lo que Él va a hacer. Versículo 26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Versículo 27, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y entonces Jesús dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabemos que el verano está cerca. Así que Dios nos está diciendo que tenemos que poner atención de este mundo. Cuando usted mira muchos cambios en este mundo, significa que la venida del Hijo del Hombre está cerca y que va a tomar lugar. Entonces es una perspectiva de donde tenemos que velar, tenemos que mirar y tenemos que ser prudentes. Porque el tiempo nadie lo sabe. Y finalmente Jesús termina este capítulo con cuatro formas de mirar. Dice, no solo tenemos que mirar por los desastres, sino que también tenemos que ver mirar por el tiempo para predicar el Evangelio. Porque el tiempo es ahora. Tenemos que mirar, tenemos que proclamar el Evangelio a tiempo. Jesús está diciendo que la venida del Hijo del Hombre es como cuando un amo va a regresar en cualquier momento a sus siervos. Esto es como una alerta. ¿Y qué es lo que usted está persiguiendo en su vida hoy? ¿Está usted preocupado acerca de lo que es la deuda de su casa? ¿Está usted preocupado acerca de los estudios de sus hijos? ¿O está usted preocupado acerca de su situación financiera? Hay muchas cosas por las que nosotros nos preocupamos. Y Jesús dice, está bien que usted piense en estas cosas, pero usted tiene una perspectiva de los tiempos finales para vivir su vida. ¿Usted alguna vez ha pensado acerca de esto? En tiempos de tribulación tenemos que predicar el Evangelio, y en tiempos de persecución el avivamiento va a tomar lugar. Y también tenemos que ser guiados a predicar y compartir el Evangelio con nuestra familia. Es un tiempo también para discipulado. Es el tiempo para predicar a las naciones. Así que cuando los discípulos le dicen a Jesús, ¿qué tan grande es el templo? Jesús quiere romper ese corazón de complacencia. Así que, hermanos y hermanas, el pastor Joshua y Simo dicen que plantar el árbol de la vida es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Está usted dispuesto a abrazar esta visión? ¿Está usted dispuesto a responder a esta visión? Nadie puede predicar el Evangelio en el lugar donde usted trabaja o con su familia, a excepción de usted mismo. ¿Siente usted esa sensación de deuda hacia ellos? El Hijo del Hombre está por venir, la tribulación está por venir. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Esto es muy, muy, muy necesario. No es algo que no tenemos que menospreciarnos o que vernos muy pequeños. No tenemos que estar siempre preocupados solo acerca de nuestros propios problemas. Cuando sabemos que los tiempos finales vienen, tenemos que brincar y tenemos que
hacer nuestra parte, porque cuando vemos el mundo y todos los problemas y tantos problemas que no se van a resolver automáticamente. Así que hermanos y hermanas, tenemos que mantenernos juntos hasta el último tiempo para hacer vasijas que sean usadas por Dios para el avivamiento. Señor, nosotros te adoramos a ti porque tú eres la verdadera luz para el mundo. Y este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.